Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Esto es Café con un editor. En este caso nos acompañan Elena Martín y Elena Meder de la editorial La Bella Varsovia. Todo de ustedes, chicas. Las dejo. Vale. Elena, Genial. solo me presento un Sí. momento y te dejo, ¿vale? Solo nada, yo llevo temas más de prensa y de presentaciones y actividades de la Bella Varsovia, pero estoy aquí más como apoyo, porque Elena es la editora, entonces será ella la que os hará la presentación, ¿vale? Yo me silencio, pero estoy aquí también por si necesitáis cualquier cosa y si Elena necesitas también, ¿vale? Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias por la propuesta, muchísimas gracias por la invitación, gracias a quienes estáis en directo ahora mismo al otro lado de la pantalla y gracias a quienes en otro momento nos vayáis a acompañar. Es una alegría inmensa poder, bueno, pues compartir con vosotras, con vosotros los libros que publicamos en la Bella Varsovia. La editorial cumple 20 años en 2024. Tenemos una trayectoria primero de 17 años como sello independiente y desde hace bueno, pues poco tiempo, ¿no? Desde 2021 ya integradas en Anagrama. Y bueno, desde hace yo creo que un año ya, algún par de años ya, estamos empezando a distribuir por fin ya nuestros libros en América Latina, ¿no? Que nos parece que es una manera muy interesante de ampliar ese diálogo gracias al idioma compartido y de sobre todo además de ir, bueno, pues descubriendo lo que hacemos, descubriendo lo que se lee. Queríamos contaros básicamente, bueno, pues los libros que han empezado ya a llegar a Argentina, que es casi todo el catálogo vivo, de una manera muy intensa, y algunos libros que se quedan fuera por cuestiones de derechos, etcétera, pero ya os digo que casi todo el catálogo está, yo creo que ya disponible en Argentina. Voy a hacer un pequeño recorrido. He compartido bueno, he preparado ya os digo, una especie casi de guía de viaje por lo que estamos publicando, por tanto autoras que tienen una representación importante en nuestro catálogo, en nuestras apuestas editoriales, como bueno, pues otra ruta, por así decirlo, que tiene más que ver con lo temático. Nos interesa mucho nos interesan mucho las formas diferentes de reflejar la realidad, el trabajo con el lenguaje. Hemos apostado desde hace muchísimo tiempo, desde los comienzos, ¿no? Desde hace 20 años, como os digo, bueno, pues por escritura de mujeres, por discursos LGTB. Es algo bueno, para la editorial es una conciencia importante. Como os digo, tenía bueno, pues una pantalla para compartir y para ir, pues ya os digo, guiándoos por este recorrido de la Bella Varsovia y de nuestro catálogo. La primera autora de la que han llegado, juraría que casi todos los libros a Argentina, es una escritora que se llama Berta García Faet. Toda su obra poética está presente en el catálogo de la Bella Varsovia desde unos libros iniciales, por así decirlo, que están en un volumen, Corazón tradicionalista, a La edad de merecer, Los salmos fosforitos, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven en el año 2018, Una pequeña personalidad linda y un libro más reciente sobre el que os voy a hablar ahora. Berta es una escritora que tiene vínculo con Argentina, porque de hecho en algún momento ha publicado parte de su obra en antologías, en volúmenes colectivos, etcétera. Y yo creo que en su escritura, que es una escritura llena de vida, expansiva, con un trabajo admirable de innovación en el lenguaje y del vínculo, las maneras en las que la emoción se puede contar desde la poesía, ¿no? Creo que en sus lecturas hay un peso muy importante de la poesía de América Latina. Por ejemplo, Los Salmos Fosforitos es un diálogo con Trilce.
Es un libro que está en continua conversación con la poesía de Vallejo, ¿no? Entonces, creo que es una autora que puede ser, bueno, cercana, ¿no? A cierta sensibilidad. El libro más reciente, como os digo, es Corazonada. Es un libro, ay, os he hecho spoiler. Corazonada es un libro que se publicó a finales del año pasado y que ha tenido un recorrido deslumbrante en premios y en medios de comunicación. Ganó el premio Todos tus libros en la categoría de poesía. Es el premio que conceden las librerías independientes en España. Fue finalista del Premio de la Crítica de Valencia, del Premio Nacional de Poesía Meléndez Valdés, que se concede a los mejores libros de poesía publicados en el año anterior, y está pendiente de fallo en el Ciudad de Churriana, que es un premio también que distingue a los mejores libros publicados en el año anterior. Como os digo, apareció en los mejores libros del año en Babelia. De hecho, fue el libro de poesía con, bueno, pues con un lugar más destacado. También apareció en la selección del suplemento Abril del periódico de España, en la revista Nubeo, en la lista de Letras Corsarias, que es una librería independiente muy prestigiosa en España. Corazonada es un libro de libros. Es un recorrido por pues, prácticamente una decena de proyectos que Berta ha ido afrontando en paralelo a la escritura de estos libros, ¿no? Previos que os he presentado. Entonces es muy curioso, es un libro lleno de ambición que se asoma de manera muy gustosa y muy gozosa en esa escritura, digamos, por así decirlo, que está vinculando continuamente esa emoción y esa voluntad de renovar desde el lenguaje. Otra de las autoras de las que han llegado ya varios libros a Argentina es Claudia González Caparrós. También hemos publicado toda su poesía en La Bella Varsovia. Falta por llegar a Argentina el primero de los libros de Claudia, que se titula Si la carne es hierba, Sully Morland. Pero bueno, os hablo de los dos libros que sí que tenéis disponibles. Si la escritura de Berta es una escritura muy expansiva, es una escritura muy abierta, muy barroca en cierto modo. La poesía de Claudia es mucho más concentrada, mucho más esencial. La reflexión filosófica tiene una presencia, yo creo que es fundamental. Te miro como quien asiste a un deshielo es el libro de una ruptura, el libro de una ruptura amorosa, de una relación que llega a su fin, es casi, digamos, casi una autopsia, pero al mismo tiempo está pensando continuamente, la escritura de Claudia está continuamente reflexionando, pensando sobre de qué forma se puede contar la realidad. Eso sucede en este libro, en Te miro como quien asiste a un deshielo, que es un libro que tuvo una repercusión muy entusiasta entre las librerías independientes cuando se publicó. Pues uno de esos libros que de repente yo recuerdo que veía, miraba bueno, pues los pedidos de librerías y me asombraba mucho, ¿no? E iba viendo eso como se iba produciendo un efecto llamada casi, ¿no? Había libreras, libreros que veían que otras libreras lo recomendaban y empezaban a recomendarlo también, lo leían, ¿no? Em, Siempre hemos trabajado de manera muy cercana con las librerías independientes porque creemos que es donde, bueno, pues es el lugar natural de la poesía. Y ocurrió eso con Te miro como quien asiste a un deshielo, que fue un libro que creció mucho gracias a esas recomendaciones de librería. Y el libro más reciente de Claudia, Los augurios se rechazan, que es un nuevo planteamiento sobre cómo se cuenta la realidad. En este caso, ella parte de una cita de Shakespeare. Los augurios se rechazan, ¿no? ¿Qué augurio? ¿Qué, qué posibilidad tiene el lenguaje del presente para contar el futuro? Y de qué manera también ese propio lenguaje está contando lo que sucede, pero también lo que no sucede. Es un libro lleno de preguntas, creo que también lleno de respuestas o más bien de pistas para conseguirlas. La siguiente autora, de la que tenéis varios libros disponibles, es Sara Herrera Peralta. Hemos publicado
otros 2 libros más y uno que está en camino para el año próximo, pero de momento en Argentina tenéis Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla y Un mapacomo, que es el más reciente, que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica y de nuevo de este premio que os contaba, el Ciudad de Churriana, al mejor libro del año. Son 2 libros diferentes y al mismo tiempo complementarios. Es muy curioso el vínculo que hay entre ambos. Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla es un libro escrito desde la rabia, un golpe en la mesa, por así decirlo. Es un libro rotundo, de poemas extensísimos, urgentes, inagotables. Está la necesidad del decir y la necesidad de plantearse y de plantarse ante el mundo. En la poesía de Sara Herrera Peralta hay siempre un encuentro entre el compromiso, entre la reivindicación, pero también la intimidad. Es una escritura que busca ser política desde la intimidad, en cierto modo, ¿no? Por así decirlo. Eh, Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla enraiza ahí en esa sensación y un mapa como, en cierto modo, toma esa rabia y digamos toma elementos también de los otros libros de Sin cobertura y de Caramelo Culebra, que son los otros libros que hemos publicado de ella. Me parece que un mapa como, en cierto modo, es el punto al que van a desembocar los distintos discursos de la poesía de Sara digamos, resume en cierto modo y cierra una etapa. Es un libro sobre la memoria, es un libro sobre cómo aquello que va con nosotras, que va con nosotros, pues nos termina marcando de manera inevitable, ¿no? Ella, en su caso, es un libro que está muy pegado a la historia de España, pero yo creo que puede ser también que es muy posible llevárselo a la experiencia de alguien que esté en Argentina y que tome el libro, o lo hojee y encuentre un poema que habla de otra historia, pero que habla de su propia historia también. Es una escritura, la de Sara, muy sencilla, muy coloquial, muy emocional, creo también, y muy emocionante. La siguiente autora, de la que tenemos muchos libros, es Luna Miguel. Ha llegado una selección de los más recientes y alguno anterior, Los estómagos. Y luego los 3 últimos que hemos publicado de ella, que son Poesía masculina, Un amor español y Ternura y derrota. Seguro que conocéis a Luna, porque además es una autora que tiene una relación muy constante con Argentina. De hecho, sus libros de ensayo se han ido publicando allí, también creo que su novela, etcétera. O sea que es una autora que a los lectores, a las lectoras con los que estéis en contacto diario, seguro que le suena su nombre. Hemos publicado toda su poesía en La Bella Varsovia, poquito a poco irá llegando todo lo que tenemos y esto, ya os digo, es muy curioso, pero Luna en cierto modo trabaja por trilogías inconscientes, por así decirlo, ¿no? Hay un momento en el que ella está trabajando en un libro y se da cuenta de que hay un hilo con el libro anterior y de que hay un hilo también que lo ata al libro posterior, por así decirlo. Los estómagos formaría parte, en cierto modo, de una trilogía bueno, de libros de poemas en los que ella reflexiona sobre la enfermedad, sobre la vida, también sobre la muerte. Este es el libro, yo creo que más oscuro de los suyos, desde luego el más oscuro de ese tramo, por así decirlo, de obras, que se abriría con La tumba del marinero y que se cierra con El arrecife de las sirenas. Es también un libro muy físico. Es un libro que reflexiona sobre la relación que tenemos como humanos con los animales, etcétera. Y luego los otros libros, Poesía masculina y Un amor español, formarían parte de otro proyecto siguiente, por así decirlo, casi de otra trilogía. Poesía masculina toma ese tópico, ¿no? Ese lugar común de la poesía femenina, le da la vuelta y es un libro sobre una ruptura de una pareja, sobre una separación con todo lo que eso conlleva, en el que ella asume la voz del hombre en ese caso, ¿no? Bueno, es un juego, creo que es muy interesante sobre la identidad también, ¿no? Nuestra identidad en una relación, en pareja, pero también nuestra identidad propia. Un amor español
en cierto modo retoma también esa voluntad de jugar con los géneros, de dar un poco la vuelta a los discursos que se suponen o que se esperan o que se prejuzgan. Y es un libro también, la de Luna es una escritura muy sensorial, muy física, y yo creo que Un amor español ahonda en esa sensación. Y Ternura de Rota es una rareza porque es un monólogo dramático. Luna tiene también esa faceta de escritora para la escena. Y creo que puede ser además muy interesante, siendo Argentina un país con una tradición teatral tan impresionante y además tan diversa y tan experimental. Este monólogo se representó durante varias semanas en el Teatro de la Comedia en Madrid. Fue un encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo representó Luna. Y para mí, como editora, es un libro de poemas. Yo además, de hecho, cuando estaba escuchándola, cuando fui a la representación, tenía la sensación de estar en un recital poético. Y así lo hicimos, ¿no? Cuando ya el libro, em, digamos, tomó una pequeña edición que sacó, que publicó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues cuando el libro ya hizo ese camino, ¿no? Ese recorrido, por así decirlo, pues lo rescatamos con un trabajo de edición, etcétera, pues como libro de poemas, porque para mí, desde luego, lo es. Así que yo creo que puede ser un título interesante, ¿no? Incluso para quienes sepáis que van a la librería, que les interesa, a lo mejor no tanto la poesía, pero sí el teatro. Puede ser una forma de asomarse a otras expresiones. Otro de los autores de los que podéis encontrar varios títulos es Ismael Ramos. Ismael escribe en gallego y se traduce al castellano. Entonces es muy interesante también ese trabajo que hace él de casi reescritura en muchos casos, ¿no? Porque en el caso de Fuego, la traducción fue digamos, estuvo muy pegada a la escritura, pero en el caso de Ligero prácticamente era simultánea. Ya digo, creo que es un ejercicio interesante. Es un poeta joven de la tradición gallega que es tan rica y tan potente en la literatura española. Fuego ganó el premio Javier Morote de las librerías independientes. Es un premio que conceden las librerías independientes españolas al mejor libro de un autor o de una autora joven que se haya publicado en el año anterior. Nosotras tenemos en la editorial tenemos varios ganadores en esta categoría y varios ganadores también en la categoría de adultos, por así decirlo. Y Ligero es un libro que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el año 2022. Ismael escribe poemas en prosa. Es una escritura muy mestiza entre la poesía, la narrativa, en muchas ocasiones casi el diario a vuela pluma, con una respiración del pensamiento muy fuerte. Es una escritura, os hablaba antes de esta escritura política desde lo íntimo de Sara Herrera Peralta, y yo creo que en el caso de Ismael Ramos hay una intención muy parecida, ¿no? Ligero, por ejemplo, es un libro sobre la precariedad. Recuerdo un poema espléndido en el que él habla del paisaje, por así decirlo, en el ferry que tiene que tomar todos los días para ir del pueblo en el que vive a la ciudad en la que trabaja, ¿no? Y claro, es un ferry en el que van vale, las trabajadoras, los trabajadores, en el que cada día se cruza, bueno, pues con la propia gente que trabaja en el ferry, etcétera. Esa es la atmósfera de ese libro. Y la otra autora también de la que hemos publicado estos dos libros de poemas que están ya en Argentina, es María Sánchez. Cuaderno de campo, que publicamos en la editorial en 2017, fue un fenómeno apabullante. Es un libro que lleva 21 ediciones en España. Yo creo que llevará como unos 10.000 ejemplares vendidos, que para poesía es una cantidad a la que yo como editora no estoy acostumbrada. Y es un libro que trascendió los límites de la poesía, porque es un libro que leyó mucha gente que no solía leer poesía.
Y es un libro es una escritora muy exigente, no es una escritora en absoluto que ponga las cosas fáciles, es una, con un lenguaje muy elaborado, muy consciente de la tradición, etcétera. Es un libro que, en cierto modo, abrió un nuevo discurso sobre la literatura rural en España. Después de Cuaderno de Campo empezaron a publicarse muchos libros en esa línea. El de María, digamos que fue el pionero en esa reflexión sobre el lugar que ocupa hoy lo rural en nuestras sociedades, pero también incluso dentro del propio rural, qué lugar ocupan las mujeres, qué lugar ocupan las generaciones más jóvenes, cuál es la relación de esas generaciones más jóvenes con quienes le precedieron, etcétera. Un libro con una carga social, como digo, muy fuerte que se ha prolongado en Fuego la Sed, que es el segundo libro de poemas de María que se publicó hace unos pocos meses y que está también teniendo un recorrido asombroso de, ya os digo, ¿no? De lectores entusiasmados, de medios de comunicación interesadísimos en este libro que tiene un poco, bueno, pues esa escritura característica de María, como os digo, que tiene una esencia lírica muy fuerte y que aquí se empieza a plantear, ¿no? Va ahondando aún más en esa relación que tenemos pues con la naturaleza, con el campo, pero en esta ocasión quizás seamos nosotras, quizás seamos nosotros el elemento de peligro en ese panorama, ¿no? Creo que es un libro que plantea muchas cuestiones de futuro, ya casi de presente, muy interesantes. Y también en el caso de María, ya os digo que puede ser, pienso, por ejemplo, ¿no? En gente con la que tengáis contacto a menudo en la librería, que os digan, "Ay, me pasa muchas veces, ¿no? Es que yo no leo poesía, yo no entiendo la poesía, etcétera, 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 pero... Pero bueno, por ejemplo, yo creo que el libro de la poesía de María trasciende, ¿no? Igual que, por ejemplo, a lo mejor la poesía de Ismael puede conectar con lectores, con lectoras de narrativa, la poesía de María yo creo que va más allá, por así decirlo. Eh, Os voy a proponer algunas pequeñas rutas temáticas por nuestro catálogo. Una bueno, pues yo he llamado maestras contemporáneas porque son autoras más veteranas, ¿no? En el caso de las autoras a las que os he presentado antes, pues han nacido en los años 80, en los años 90. En el caso de Amalia Bautista, de Marta Sanz, de María Ángeles Pérez López y de Cristina Sánchez Andrade, son autoras ya veteranas, nacidas en los años 60, con mucha obra publicada, autoras de absoluta referencia, muy admiradas por las generaciones jóvenes y yo creo que con discursos muy diferentes, pero que creo que también pueden ser muy emocionantes y muy interesantes. Azul el agua de Amalia Bautista es un libro que publicamos en 2022, lleva muchísimo, yo creo que lleva unas 4 o 5 ediciones ya, estuvo en las listas de lo mejor del año de todos los suplementos. Amalia es una escritora muy prestigiosa, publica muy poquito, es muy exigente, es una de esas autoras que escribe cuando hay que escribir y escribe lo que hay que escribir. No es cuestión de ir diciendo porque sí, ¿no? Es una escritura muy cercana a la experiencia y en este libro ella hace una propuesta muy interesante de recorrido de la vida. Creo que es un libro muy emocionante. Corpórea reúne la poesía de Marta Sanz, que seguro que la conocéis porque está publicadísima en Argentina por Anagrama, con su narrativa, pero Marta es también poeta, es también excelente poeta. Este libro fue finalista del premio bueno, todos tus libros, que es el premio de las librerías independientes al mejor libro de poesía. He puesto en 2021, pero no, fue en 2022, perdón por la errata. Y ya os digo, está toda la escritura de Marta comprometida, de mirada a la realidad, de reflexión sobre la realidad, con ese lenguaje que tiene ella, que te envuelve, que te va llevando, ¿no? Desde la primera hasta la última página. La poesía sabéis que es complicado leerla igual que la novela, ¿no? De una sentada, pero en el caso de la poesía de Marta yo creo que es perfectamente posible. Interferencia de María Ángeles Pérez López es un libro interesantísimo, experimental, en el que ella no ha escrito una sola palabra,
Es un libro armado con poemas ajenos y con recortes de prensa. Ella ha tomado eh, bueno, pues poemas de grandes maestros de la literatura y los ha contrapuesto con noticias de los últimos años en la prensa internacional, em, para ver de qué forma también, en cierto modo, la poesía es pertinente, la poesía, pese al paso de los años, sigue manteniendo la vigencia de su discurso, ¿no? Cómo la poesía puede abandonar los salones e instalarse a ras de suelo y contar. María Ángeles es una autora también que está muy vinculada con la poesía latinoamericana. De hecho, ella es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Salamanca. Va muy a menudo yo creo que ahora mismo estaba en Colombia, en el Festival de Poesía de Medellín. Justo el verano pasado estuvo en Buenos Aires participando en un festival de poesía también. Es una autora que allí o sea, que es conocida en América Latina y que seguro que en Buenos Aires tiene muchos lectores que estén atentos a esta escritura. Y la otra maestra contemporánea sería Cristina Sánchez Andrade, que también conocéis por su narrativa en Anagrada, con Llenos los niños de árboles, que es bueno, pues, un libro que amplía su universo creativo, que es tan lírico. Si habéis leído las novelas de Cristina, sabéis que hay momentos en los que estás leyendo un poema en prosa, ¿no? Entonces esa voluntad lírica de alguna forma tenía que llegar a la poesía y es bueno, plantea un retrato de la sociedad en el que el paso del tiempo tiene un peso innegable. Las maestras clásicas, por así decirlo, son otra de las rutas posibles temáticas que queríamos plantearos y aquí entran algunos libros de colecciones un poco más diversas, ¿no? Que hemos ido publicando en la editorial. Tenemos la colección de poesía, digamos, clásica, ¿no? Que es esta con formato alargado. En el caso de los volúmenes de poesía reunida son un poquito más anchos. Tengo aquí Corpórea, si veis son un poquito más, tienen otro formato, al ser libros, bueno, pues con tantas páginas es más cómodo leerlos en ese otro formato. Y luego también hay algunos de algunas colecciones de prosa, de bolsillo, etcétera, con las que hemos ido probando. Carmen Martín Gaite también es una autora a la bueno, cuya narrativa conocéis por el trabajo de Anagrama, Arrachas, con edición de José Teruel, que es el gran experto en su obra, es el volumen de su poesía reunida. De hecho, ella, aunque es más conocida como narradora, se inició como poeta. Lo primero que ella publicó fue un poema siendo una joven estudiante universitaria y la poesía nunca le abandonó. Fue el sostén, por así decirlo, ¿no? Fue el apoyo continuo de su vida y el apoyo continuo de su escritura. Toda la ironía, toda la maestría formal de sus novelas está también aquí en Arracha. Otra maestra, Emilia Pardo Bazán, una autora no muy conocida como poeta, pero creo que es muy estimable. Yo preparé la antología, preparé la edición de este libro que creo que yo siempre digo, muchas veces cuando escuchamos hablar sobre que hay temas que no se han tratado, que estamos tocando por primera vez, etcétera, yo siempre digo que seguro que Emilia Pardo Bazán escribió sobre eso. En Las frases frágiles, que es esta antología, este recorrido por sus libros de poemas que ocupan sobre todo el primer tramo de su vida como escritora, se incluye un libro que se tituló Jaime, que es un libro para mí muy interesante porque es un libro sobre la maternidad escrito en 1881. Un libro sobre la maternidad, sobre la experiencia de ser madre, pero la experiencia de ser madre con todos sus claroscuros. Hay poemas de contemplación y de celebración del bebé, por así decirlo, pero hay también poemas en los que se piensa en también la demanda física de la maternidad, eh, qué tipo de persona, ¿no? Va a ser
ese bebé que en algún día se convertirá en adulto, etcétera. Creo que es un libro muy, muy interesante de una autora que ya os digo que la conocemos sobre todo em, como narradora. Carmen Conde para mí es una joya. Creo que no es muy conocida en Argentina, pese a que es una autora para mí de una altura inmensa. Publicamos con edición de Fran Garcera Cartas a Catherine Mansfield, un libro escrito entre los años 20 y los años 30, en el que ella dirige cartas imaginarias a Catherine Mansfield, que estaba ya muerta, de hecho, cuando ella las escribe, pero ella identifica a Catherine Mansfield como su maestra. Es un libro bellísimo sobre la ambición literaria, que es algo que no es muy común leer entre las escritoras y más entre las escritoras de esa época, ¿no? Carmen Conde es una autora esencial en el siglo XX español, fue la primera mujer que entró a formar parte de la Real Academia Española, una autora de clase muy humilde, de clase trabajadora, que fue forjando su carrera a base de trabajo y de talento y que aquí, bueno, propone un ejercicio metaliterario yo creo que interesantísimo. En otro tramo de maestras clásicas están los textos de la imposible verdad de Pepe Espaliu, que es muy conocido como artista plástico, sobre todo por su trabajo pictórico, también por sus esculturas, por sus performances, pero también fue un escritor, a mi juicio, esencial. Publicamos La imposible verdad, que reúne buena parte de sus textos entre el año 87 y el año 93, cuando él falleció, con edición de Jesús Alcaide. Spaliu era un escritor muy esencial, a mí me recuerda muchos momentos, por ejemplo, a José Ángel Valente, una escritura muy concentrada, em, también con esa urgencia del decir, con una reflexión muy importante sobre la homosexualidad, sobre la función del artista. Creo que es un libro muy, muy rico. Y tenemos, bueno, otros dos libros de maestras, de autoras del siglo XIX en nuestra colección de bolsillo, Vicenta Maturana, con Corazón Huracán y Concepción de Estebarena con la misma rama. Son dos antologías muy breves para presentar a dos autoras, creo que bastante curiosas. Vicenta Maturana es la primera autora de poemas en prosa en español, por lo menos que esté catalogada. Entonces, creo que es una escritora además que juega mucho con las falsas traducciones, es muy, muy lúdica en su planteamiento de la escritura. Y Concepción de Estebarena es una autora, em, quizá, por ejemplo, que juega más con esa poesía más, decía antes, ¿no? Más desnuda, más, con muchísimas reflexiones sobre la escritura, con una vida muy, muy interesante que os contaría encantada. La siguiente ruta, por así decirlo, que os quería proponer, bueno, pues tiene que ver con decir la realidad, ¿no? Con mirar lo que ocurre y contarlo desde distintos lenguajes, desde distintos planteamientos, distintas experiencias, etcétera. Uno de los libros es Abejas en las lindes, de Henares Montero, una escritura muy sensorial, una escritura muy grave, creo, para reflexionar bueno, pues sobre cómo ciertas experiencias quedan marcadas o se marcan para siempre en la memoria y se marcan para siempre en el cuerpo. Es un libro sobre el que no os haré muchos spoilers porque creo que merece la pena leerlo con tranquilidad e ir descubriendo lo que la autora, lo que la autora propone. Cereza sobre la muerte de Mario Obrero, que es un libro además y con ilustraciones y collages del autor. Es un libro que parte de una experiencia que él conoció y es que había bueno, pues en una zona de Tarragona en la que hay muchas fosas comunes, bueno, pues había plantados cerezos que no terminan de dar fruto porque, claro, ¿cómo va a dar fruto un árbol que está plantado sobre cadáveres? Entonces el payés que estaba cuidando de la tierra pidió por favor que por supuesto que se abrieran las fosas, no por ninguna solidaridad ni ninguna empatía, sino para que por fin pudiera la tierra dar fruto, ¿no? Entonces de esa sensación, ¿no? Tan contradictoria nace un poema de Mario que está escrito en las distintas lenguas del Estado, ¿no? En castellano, asturiano, catalán, euskera y gallego.
Y otro de los libros es Izquierda Unida de Álvaro Lasso, escritor peruano que ha vivido también mucho tiempo en Chile y que toma, en cierto modo, la experiencia del partido político Izquierda Unida en Perú durante los años 80 y principios de los 90, si no recuerdo mal, bueno, pues para reflexionar sobre la utopía, ¿no? Sobre las posibilidades de la política y muchas veces también sobre las imposibilidades de la política. La lengua rota de Raúl Quinto es un libro también que toma distintas experiencias históricas, tanto recientes como más, digamos, más hondas en el tiempo, para pensar sobre quienes han querido decir en voz alta y quienes han querido, bueno, pues plantar cara y rebeldía ante ciertas experiencias, ¿no? La poesía de Raúl, que acaba de ganar con una de sus novelas el premio de la crítica en España, en narrativa. La poesía de Raúl es una escritura muy exigente en lo lingüístico, en lo formal y al mismo tiempo también con un compromiso fortísimo. En esa línea van los otros dos libros, ¿no? La Revolución Exquisita de Ignacio Bleming y Lo Superfluo y otros poemas de Alberto Santamaría. La escritura de Ignacio, mucho más eh, mucho más barroca, por así decirlo. Por ejemplo, es un gran estudioso de la literatura del Caribe. Yo creo que eso se nota en su escritura, ¿no? En poemas extensos, narrativos, que plantean, bueno, pues, de qué manera se pueden hacer hoy una revolución. Y Lo Superfluo y otros poemas, parte de ese título bueno, pues utiliza, al que recurre de manera irónica, bueno, pues para hablar en el fondo de lo esencial, de los lugares de los que venimos y de los lugares que permanecen con nosotras, con nosotros, aunque nos vayamos de allí. Y si seguimos diciendo en cierto modo la realidad con los restos de Munir Hachemi, que ganó el premio Ojo Crítico Radio Nacional de Poesía, es un premio que se concede a autores jóvenes. Munir ha vivido en distintas etapas de su vida en Buenos Aires, es un autor que está, de hecho estuvo hasta hace pocos meses allí. Es una escritura un poco en la línea, ya os digo, ¿no? De los libros anteriores sobre lo que os estaba hablando, ¿no? De observación del mundo, de esas posibilidades de la poesía para contar lo que sucede. En el caso de Mercedes Cebrián, para contarlo como en mercado común, desde la ironía, desde el humor, que Mercedes es una autora muy relacionada con Argentina, pasa allí largas temporadas, sus libros se han publicado allí, de hecho tiene alguna antología poética, o sea que no es una desconocida, ¿no? Para quienes están leyendo y quienes vayan a la librería y se encuentren con nuestros libros. Odio de David Refollo es una reflexión sobre la publicidad, sobre cómo la publicidad, en cierto modo, construye la realidad, o digamos, decanta la realidad que conocemos o que desconocemos. Y Viviana Collado Cabrera en Violencia plantea una reflexión muy interesante sobre cómo el lenguaje, en ciertos momentos, em, puede incluso llegar a producir esa violencia, ¿no? Puede llegar a generar una violencia mayor. Hay dos libros de duelo, Las órdenes, de Pilar Adón, que fue premio de las librerías madrileñas en 2018, y Redención, de David Refollo, que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León. Dos libros muy diferentes de despedida. Empiezo a ir un poquito más rápido para dejar espacio a Andrés, que en breve intervendrá. Otra de los ejes de la editorial es ese trabajo con el lenguaje del que os hablaba, escritoras, escritores que creen y creen además y aciertan en esa apuesta bueno, pues por intentar experimentar y explorar hasta qué lugares nos puede llevar el lenguaje y nos puede llevar el idioma, como por ejemplo Sara Torres en El ritual del baño, que es un libro sobre el deseo lésbico, o En este lugar de Unai Velasco, que es un libro
culturalista, lleno de referencias al cine, a la televisión, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, o La Fundación de Juan María Prieto, que es un libro en el que la búsqueda de una casa, la búsqueda literal de una casa, se convierte en la búsqueda de un lugar propio, ¿no? De una habitación de uno, una habitación de una, o más libros, ¿no? Como La impaciencia de Guillermo Morales Sillas, que es un libro que está planteando a qué lugar de nuestra vida llegamos, no solo metafórico, sino también físico en determinados momentos, un libro también lleno de humor, o Las moras agraces de Carmen Jodrada Bó, con una raigambre clásica fortísima, un libro que presentamos en reedición, pero que en su primera edición en España vendió 10.000 ejemplares y fue un absoluto éxito en el año 99, como el último gran libro, ¿no? Por así decirlo, con el que se cierra el siglo en la poesía en España. Y dos libros que fueron los ganadores del primer premio Ana Santos Payán para proyectos de libro de poesía que convocamos en la editorial, de Juli Mesa, que es una autora que está formada en los talleres de Cecilia Pavón, una autora muy relacionada con Argentina y muy conocida en Argentina, que ha publicado en muchas revistas, en muchas antologías. Es una autora canaria que reflexiona sobre la memoria, la conciencia pues de la familia, del entorno, con una escritura muy rica. Y Violeta, de Aurora Camero, que ganó el Accesit del premio, una autora colombiana que vive en Madrid, que reflexiona sobre la construcción de la identidad como mujer trans, migrante, en un libro de poemas en prosa llenos de imágenes, llenos de sugerencias y llenos de zozobras también en cierto modo. Hay otros libros, ¿no? que nos hablan de mundos únicos, por así decirlo, como Aguas Madres, de Leire Bilbao, un libro sobre la maternidad que ganó el premio La Uaseta en el año 2021, es un libro escrito en euskera, o como Bestia de Irene Solá, cuyas novelas conocéis, pero que empezó en la poesía, o como Celebración de Gonzalo Hermo, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, o como Corrige los nombres de Fruela Fernández, que es un libro un poco que plantea ciertas reflexiones sobre, al hilo de esta escritura de lo rural que os contaba antes, ¿no? En cierto modo encendió el libro de María Sánchez. Tenemos, bueno, una escritura que apela a los sentidos en distintos momentos, como por ejemplo en el caso de Con, de Miriam Reyes, que es una autora que ha publicado libros anteriores en Argentina, pues, un libro sobre el nacimiento de una relación, Silio Topanga, de Enrique Bunbury, que bueno, pues ya le conocéis en su trayectoria musical y que debutó en la poesía con este libro, como Gótico Cantábrico, de Martín López Vega, que es un libro también de regreso a los orígenes. O, por ejemplo, Tampoco era esto lo que quería decir, de Irati Ritza Errea, que es un libro sobre lo que el lenguaje, más bien, más que lo que el lenguaje nos permite, lo que el lenguaje muchas veces nos impide, o como Tránsitos de Azucena González Blanco, que es un libro sobre cómo el lenguaje construye la memoria, o Vivir de oído de Andrés Neumann, al que ya conocéis de sobra y que forma parte de nuestro catálogo. Tenemos traducciones del rumano de Dan Coman y tres de poetas italianos: Antonia Pozzi, una clásica, Gaia Ginebra Giorgi, contemporánea, y Elio Pagliarani, que es un autor de referencia de la generación del 50, y nuestra colección de poesía infantil, que es La Pequeña Varsovia, con una antología de ovejitas negras y tres títulos todos los libros ilustrados: La cigüeña risueña, de Virginia Cantó, Floricela, de Amalia Bautista, y La rosa y el rosa, de Ana Rossetti. Y ya habiéndome comido unos cuantos minutos de Andrés Barba, Los años frente al puente es el libro que acaba de llegar a librería. Es un libro sobre el que Andrés os va a hablar muchísimo mejor que de lo que pueda hacerlo yo, pero ya le conocía, y su obra narrativa, que es apabullante. Y yo creo que Los años frente al puente, en cierto modo, revela una voz
con muchos puntos en común con su narrativa, pero con muchos matices también muy, muy distintos, ¿no? Para mí fue un libro asombroso en todos los sentidos felices, y es un gusto haberlo publicado y bueno, estoy segura que os va a entusiasmar tanto como a mí, y estoy segura también de que Andrés lo va a contar mucho mejor. Pues claro, no sé si está ahora mismo Sí, sí, Andrés por ahí. se ha conectado, pero... Sí, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué Vale. tal? Hola. ¿Se oye o no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. ¿Y qué quieres que haga, Elena? ¿Presento esto? No quiero sé qué. que cuente, no, que hables un poco porque además me parece que es interesante la historia, por así decirlo, del libro, ¿no? Cómo van surgiendo los poemas porque es un libro de poemas, pero que es un libro que al mismo tiempo que va contando una historia o muchas historias, ¿no? Con todas las capas que tiene. Sí, bueno, pues nada. Uy, hostia, cerré esto, a ver. Ahora. Bueno, hola a todo el mundo, a los que veo y a los que no veo. Y bueno, gracias Elena por publicarme el libro, obviamente, en primer lugar. Y a todos por estar aquí presentes un rato. Yo no sé en qué cantidad va a llegar esto a la Argentina, Elena, no sé. Sebastián tiene más datos que yo incluso. Ah, bueno, Sí, van a llegar, ya te digo porque también, eh, 420 ejemplares. bueno. Bueno, Que pues sí, en teoría para este octubre. libro, que es un poco como, no sé muy bien por dónde empezar a describirlo. Yo creo que es el primer libro que hago que es estrictamente argentino. Muchos me conocéis, algunos me conocéis. Veo algunos amigos por ahí. Es un libro escrito ya residiendo acá. Ya sabéis que vivo acá desde hace pues 3 años. Me acaban de otorgar la ciudadanía, así que ya soy oficialmente argento. Y bueno, entonces ocurrió que en el segundo año ya de estar acá, vivo en Posadas, en Misiones, en la provincia de Misiones, frente a un puente, que no sé si conocéis la región o la ciudad, se llama Roque González y cruza el Paraná sobre las ciudades de Posadas en Misiones y Encarnación en Paraguay, ¿no? Es un puente industrial, digamos, es muy bonito porque el río en este trayecto es muy ancho, tiene 4 kilómetros de orilla a orilla y es muy majestuoso, digamos, está frente a la ciudad, es una obra relacionada también con la represa de Yacyretá, diseñada desde la época de Perón y Stroessner y tal. Tiene como una historia muy particular, también de vinculación entre los dos países. Es un puente fronterizo, entonces un puente comercial y extraño y macarra, hay tráfico de drogas todo el tiempo, hay tráfico comercial todo el rato, se puede medir el pulso de la economía viendo qué está transitando de un lugar a otro, en fin, es como ¿qué os voy a explicar? Que no sepáis, ¿no? Ese puente y esta escenografía fue, en mi caso, la escenografía de mi llegada a la Argentina tras la pandemia, pues nosotros familiarmente, esto es una historia familiar porque el poemario relata, digamos, una historia familiar. Tras la pandemia volamos de Nueva York, salimos disparados y aterrizamos aquí. Y aquí es donde de repente empezamos a vivir en ese mundo semifantasmal de la pandemia y con una familia que acaba de llegar aquí. eh, Mi pareja se vuelve a quedar embarazada. Entonces hay como un montón de tránsitos familiares, históricos, con la presencia del río y el puente delante, ¿no? Un poco enmarcando toda esa historia doméstica y familiar. Los años frente al puente es una historia familiar, es una historia doméstica, es un libro muy argentino en el sentido de que es un libro donde se mezcla el catastrofismo con el sentido del humor y la dicha y la desdicha y las carencias
el exilio, los nacimientos, las copas del mundo, una economía hecha pelota, un Papá Noel que suda a chorros, en fin, todas esas cosas que ocurren en la Argentina. Filtrada, digamos, fue un año un poco complicado personalmente, porque yo creo como que tras el último libro que había hecho, que era un libro de fantasmas, también bastante argentino en el sentido de que estaba un poco en esa tradición rioplatense de la novela espectral y la novela fantástica, me quedé yo mismo en un poco, en una especie de limbo espectral, eh, pues, no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Y yo creo que en esos momentos, digamos, espectrales, no sé por qué, en mi vida siempre ha venido un poco la poesía a rescatarme. Ocurrió también tras la muerte de mi padre, que de repente la poesía fue como una forma de canalizar toda esta experiencia que estaba sintiendo y que no quería, como digamos, profesionalizar en un libro de narrativa. La poesía como que purificó esa escritura de intenciones económicas o de intenciones de veleidades literarias, ¿no? Porque todo lo que toca la poesía se vuelve inmediatamente como más íntimo, más... es el terreno de lo doméstico, de lo privado, de lo, ¿no? Y entonces, tras esa crisis, digamos, posterior al libro de fantasmas y el embarazo de mi pareja, de repente me pareció como que la poesía era el lugar para transitar esos años, ¿no? De experiencia, ¿no? También, como sabéis, los que tenéis hijos, los hijos te dejan escribir relativamente, sobre todo cuando nacen. Y cuando nace un miembro más, todo el mundo en la familia se tiene que reubicar un poco en la palmera. Entonces es un momento como de tránsito familiar, ¿no? De piezas que se transfieren, de lugares que se desocupan o se vuelven a ocupar. Y en esas transferencias y desequilibrios y cambios de equilibrios familiares, hay también como a veces cambios identitarios, ¿no? En un punto. Como una transferencia un poco particular. Todos esos movimientos suceden en la escenografía de Misiones, con el calor de Misiones, con la presencia política del puente, que es una presencia muy fuerte. Y entonces mi idea fue qué tal hacer un poemario donde se cruzaran, digamos, esas dos vidas. La vida doméstica de un escritor español, naturalizado argentino, que está teniendo su familia allá en la Argentina, que se está, digamos, que está asumiendo ese paisaje como propio. Y por otro lado, el paisaje político del puente, todo lo que el puente ha supuesto en la historia de la ciudad, en la historia del país, en la historia de la relación entre estos dos países. Entonces ahí fui escribiendo simultáneamente poemas políticos y nacionales mezclados con poemas totalmente domésticos, donde hay cambio de pañales, gente que vuela en avioneta encima del puente, asados violentos, baños en invierno en el río, en fin, cosas así. Y fui acumulando poemas que eran de naturaleza como aparentemente disímil, ¿no? Porque unos eran como muy neutrales, políticos, nacionales y otros muy domésticos. Y finalmente me di cuenta de que en realidad estaban dialogando bien. Y le pasé a Elena un primer borrador donde había como poemas que funcionaban y poemas que no. Y me dijo que le interesaba el libro, entonces, bueno, eso fue como que me entusiasmó mucho y durante casi un año y medio, este fue como mi lugar privado, ¿no? O sea, este pequeño librito eh, fue un lugar como de placer, de reflexión, en un momento en el que todo se estaba moviendo, de identidad, de una identidad que también en ese momento estaba fluctuando, ¿no? Porque yo creo que mi identidad española maravillosamente se desdibujó. Eh, y, y como que asumir una nueva identidad nacional en un punto también, bueno, es un tránsito, ¿no? Uno aprende cosas de sí mismo que no sabía que estaban ahí. Entonces es un libro importante, es un libro chiquito, lo veréis. No tiene no tiene muchos poemas, en realidad son 60 páginas, porque quedó luego como muy reducido y concentrado y fui sacando cosas
dejé solo los poemas que sentía que funcionaban bien y que dialogaban bien entre ellos. Eh, pero ha sido uno de estos libros como que en la vida no sé qué lugar ocupa, digamos, en las cosas que he escrito, pero para mí ocupa un lugar en el corazón importante porque es un libro que me ha ayudado a vivir y a pensar quién soy, ¿no? Y en ese sentido es un libro del corazón importante. Y no sé muy bien qué más decir, esa es la verdad. Supongo que además lleváis un rato de reunión, ¿no? Ya, tampoco quiero como Llevamos cansar mucho, pero bueno, si una queréis orilla o preguntarme así. alguna cosa, sí. Sí, igual abrimos preguntas o no sé, Riverside, qué pensáis? Estoy viendo acá a ver si hay algunas preguntas. En verdad están todos, veo que muy agradecidos. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar lo que quieran? Buen día, buenas tardes. No, nomás agradecer porque realmente estuvo espectacular. A nosotros, como parte del equipo de Riverside, nos sirve un montón. Primero, Elena, toda la información y todo el recorrido que hiciste por gran parte del catálogo. Yo, bueno, me fui anotando muchas cosas, fui marcando también, bueno, a gusto personal, digo, esto lo quiero leer. Es información obviamente clave después para visitar a las librerías. Bueno, Andrés, muchas gracias también por contarnos sobre tu libro. Me encanta esta dimensión personal que obviamente solo vos podés, podés comentar, pero que nosotras también podemos transmitir y nada, me parece que es un catálogo precioso, ya desde su puesta estética, digo, es muy llamativo. Así que bueno, nada, entusiasmo y agradecimiento por todo tu recorrido, es espectacular. Muchas gracias. Pues, Sí, tal cual. También yo soy Ana de Riverside y también les quería agradecer porque es súper valioso este encuentro. Y bueno, y que conocemos otra faceta de Andrés porque hemos leído sus novelas y ahora vamos a tener su poesía y que además, por lo que nos comentó, tiene como mucho humor y además vamos a sentirnos muy identificados como argentinos por las situaciones actuales, cotidianas y de lo que vivimos. Y bueno, y después comentarles a las dos Helenas también que hay librerías conectadas de Mar del Plata, de Córdoba, de San Martín de los Andes, de Rosario, libreros así, bien federal de todo el país. Una pregunta personal, que a lo mejor no tiene que ver aquí, pero bueno, como son todos libreros, ¿cuánto van a costar los libros de La Bella Varsovia en pesos? No sé si está puesto el precio todavía, porque como es un libro que está por llegar, todavía no lo tenemos físicamente. Pero no sé si Mm, Sebastián tiene alguna información, pero creo que todavía el precio no está puesto, ¿no? No, pero ahora te digo cuánto rondan los que ya tenemos, digamos, los que salieron ahora en julio. De los libros que estuvieron, como decía Elena al principio, están llegando, se está completando mucho el catálogo de la Elena Varsovia y la Elena Varsovia, la Bella Varsovia. La Elena Varsovia es bueno también. Es un gran fallido, Eh, ¿eh? Es un gran fallido. como somos Helenas todo el rato, tiene coherencia. Eh, ustedes recibieron ahora en julio una tanda de novedades, en agosto otra tanda. Está un barco viniendo, según los dioses de la burocracia soplen las velas, cuánto tardará en llegar, pero en este barco que está viniendo está el libro de Andrés y muchos de el recorrido que les presentó Elena está en ese barco, pero bueno, en estos meses se va a terminar de completar. Ahora les digo Sí, o Ahí, sea, la precio, pero pregunta, Era la aproximadamente, pregunta, perdón. Sebastián, era si, o sea, para saber es si un buen está precio, sí, sí, dentro de precios locales, esa era un Sí, poco sí, la... totalmente. sí, 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 Hoy muy buen precio. en promedio los libros de Bella Varsovia están alrededor de los 15.000 pesos. Es un precio súper, Vale. digo, para el mercado muy adaptado. Ok, perfecto, perfecto. Obviamente hay libros que tienen un poco más de páginas y valen un poco más y bueno, hay algunos que son más cortos, pero bueno, es un poco el plan también de instalar a una nueva editorial
no solo trabajando desde la promoción y hacer llegar la información a las librerías, sino también que a nivel comercial, nada, no sea un impedimento Claro, el precio. Así que es un poco, estamos tratando de eso. perfecto. Perfecto. También, si queréis, os he dejado en el chat tanto nuestra dirección de página web, por si queréis echar un vistazo, y hay más información sobre cada libro, y también del Instagram, porque ahora, por ejemplo, estamos empezando a colgar muchos vídeos de autores recitando. Hay uno de Andrés recitando un poema de Los Puentes, también María Sánchez, o sea, ahí podéis también como entrar un poco más en nuestros libros, ¿vale? También en la ficha de cada libro, por lo general, hay un pequeño resumen con 4 o 5 poemas, que siempre sabéis que leer algunos poemas, o sea, os podemos contar, os podemos dar algunas pistas, pero siempre la sensación de lectura es diferente. O sea que tenéis ahí, pues prácticamente creo que de casi todo el catálogo hay una pequeña Y más muestra. adelante. Bien. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? No sé si quieren comentar algo más. No, No, por mí. me parece. Me pongo a vuestra disposición, Sebastián, ya sabes. Yo ya me iréis diciendo un poco cómo hacemos todo y tal, pero Sí, Y sí, si Bueno, no, perfecto. para cualquier cosa, para cualquier pregunta, etcétera, pues nos tenéis a vuestra disposición, os seguimos contando y también tenemos muchos materiales, pues eso, ¿no? Para siempre para dar un poco más de movimiento y de vida a los libros. O sea que todo lo que necesitéis aquí nos tenéis. bueno, eso es todo entonces. Muchísimas gracias. Esperemos recibir los libros y que bueno, que estén en las librerías. Muchas gracias por haber participado de esta reunión. Seguramente no sea la única, más adelante les pediremos alguna otra, seguramente, ya que esta salió también. Les queremos agradecer, Elena, Andrés, por tu participación. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima con otra presentación al resto de los libreros. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros y a Hasta los luego y libreros después también. les mando a todos el link cuando lo subamos a YouTube, que va a ser mañana seguramente. Nos Perfecto. vemos, hasta luego. ah, Adiós.